Bueno, mi nombre es Alejandro Espinosa, soy de la parroquia San Pablo Apóstol de Heredia, en Costa Rica. Tengo 21 años. Pues nací en una familia católica, no practicante, como fuertemente practicante no, pero sí con mucha fe. Ha sido un proceso complicado. Mi experiencia personal durante mis años de infancia fue un poco complicada. Uno que otro problema familiar, un poco, mi papá un poco de alcoholismo durante mi infancia, siempre con la figura de mi mamá a mi lado. Y todo se desarrolla como una práctica normal de un católico promedio que va a misa todos los domingos. Eso sí, más como un precepto, como una obligación, que como una práctica de espiritualidad y de interiorización. Hacia los 11 años, cuando yo tenía aproximadamente 11 años, mi mamá se enferma. Cáncer. Ella fallece cuando yo estoy a punto de cumplir los 12 años, unos días antes de que yo cumpliera los 12 años, empezando el último año de la escuela, y yo pues me resiento mucho con Dios, me resiento mucho con la imagen que la iglesia tal vez en ese momento me da de la muerte. Porque se presenta tal vez a la muerte como algo que Dios quiso, lo cual ahora entiendo que es algo que tal vez Dios permite para un bien mayor. Cuando mi mamá muere, dejo de tener esa confianza en Dios, que tal vez no había tenido tanto, pero pierdo totalmente esa confianza y me resiento mucho con Dios, al punto de que ya no quiero ni siquiera participar de estas celebraciones, ni siquiera los domingos, incluso los mismos rosarios de novenario, rosarios en conmemoración de mi mamá, no quiero participar en nada de eso. Es un poco complicado porque entra un proceso de mucha negación, de muchas cosas que yo asumía como verdades, como cuestiones de fe, que yo asumía como reales, y empiezo a dudar mucho de todas estas cosas. Pues me tardo así algunos años, 4 o 5 años. Más o menos cuando tenía 16 años siempre me había mantenido con el precepto de ir a misa los domingos, prácticamente obligado por mi papá a cumplir con la norma, con ese precepto, pero no gustaba de la misa, se me hacía tediosa, aburrida, y además no entendía qué estaba pasando en ese momento. Cuando a los 16 años recuerdo un día, que para mí fue uno de esos primeros momentos en que Dios me llama, toca el corazón. Acostumbraba a ir a misa con el vicario de mi parroquia, el padre Antonio Van Bakel, que es un padre holandés. Al principio yo no le entendía nada de lo que él decía durante la predicación, y recuerdo que había una religiosa que cantaba sin coro, sin música, entonces no me motivaba mucho la celebración, pero me gustaba porque era la misa más cortita que había en la parroquia. Entonces, como tenía que cumplir con el precepto, por lo menos ir a la misa más cortita. Recuerdo que mi papá un fin de semana, un sábado, me dijo que necesitaba que el domingo fuera a misa en la mañana, ya fuera a las 7 de la mañana o a las 10:30, porque me necesitaba en la tarde. Entonces yo le dije a él, tras de que no me gusta ir a misa, o sea, aparte de que no me gusta ir a misa, no voy a ir tan temprano. Dije que iba a ir a las 10:30 de la mañana. Llegué a la iglesia, había un coro muy grande, aproximadamente 11 o 12 personas, con música muy bonita, muy llamativa. Y me llamó mucho la atención eso, fue una primera experiencia como de una alegría en la misa, una vivencia alegre de la misa. Pero siempre me quedaba por las puertas de la iglesia, nunca me sentaba en las bancas, nunca me acercaba al altar, sino que me quedaba escuchando la misa desde las puertas, más o menos como para que al dar el sacerdote la bendición, ser de los primeritos que iba llegando a la casa. Pues eso pasó en esa primera ocasión. Luego, al domingo siguiente, ya es cuando empiezo yo, ahora pensándolo hacia atrás, es cuando empiezo a ver como la mano de Dios actuando
de una manera curiosa. Ya no quiero quedarme en las puertas porque me cansa estar de pie, entonces quiero sentarme en las bancas. Ya en las bancas me siento en las últimas bancas, en las de atrás. El siguiente domingo ya no hay campo en las bancas de atrás, hay campo en las bancas del medio. Y el siguiente domingo ya no hay campo en las bancas del medio, ahora hay campo en las bancas de adelante. Pues cuando me doy cuenta estoy sentado el siguiente domingo a la par de una imagen de Nuestra Señora de los Ángeles, que está casi en el presbiterio del templo parroquial. Entonces me gustaba mucho cómo cantaba este coro, me gustaba mucho cómo cantaban, y disfrutaba mucho escuchando la música, me animaba mucho. Sin embargo, no me gustaba cantar, me daba vergüenza que la gente me viera cantando, a pesar de que la gente cantaba. Y mucho más vergüenza me daba aplaudir durante la misa. Siempre me fijaba a ver si había alguien que me conociera, y si alguien me conocía, entonces no aplaudía ni cantaba. Pero poco a poco esa presión como de la gente se me fue olvidando, y cuando me di cuenta ya estaba cantando, estaba aplaudiendo y participaba muy alegremente, por lo menos en ese momento, de los cantos de la misa. Hay un día muy particular, un domingo, que terminada la misa, el director del coro me busca y me dice que ha visto que mi actitud durante las misas ha sido muy bonita, muy participativa, y que a él le motiva mucho ver a un joven participando así de la Eucaristía. Tal vez él no conocía que a mí no me gustaba mucho la idea de la Eucaristía, pero disfrutaba mucho de la música. Entonces él me invita a participar al día siguiente en la noche de un encuentro de oración. Yo normalmente no hubiera aceptado porque no participaba mucho en la iglesia y además no conocía a esta gente. Sin embargo, por una confianza que imagino es Dios quien inspiró, les dije que sí, que yo quería participar con ellos. Al día siguiente me presenté, estuve en la noche de oración, me gustó mucho, me sentí muy lleno. La primera experiencia como de sentirme lleno de Dios después de mucho tiempo, y empiezo a asistir con este grupo de oración. Al tiempo de esto les pregunto a ellos si hay posibilidad de que yo pudiera escuchar los ensayos del coro. Entonces me dicen que sí, que yo puedo ir a escucharlos. Al día siguiente voy a escuchar el coro y me preguntan que cuál es mi canción favorita. Yo, a pesar de que jamás me había pasado por la mente una idea vocacional, mi canción favorita siempre fue Pescador de Hombres. Entonces a ellos les llama mucho la atención eso y me ponen la música de esta canción. Me piden que cante un fragmento de la canción para ver qué tal, y les gustó como yo interpretaba la canción. Me dicen que si quiero empezar a ensayar con ellos, que ellos estarían anuentes a que, aunque fuera menor de edad, que para ellos la norma era que fueran mayores de edad los miembros del coro, a pesar de que era menor de edad, ayudarme con el coro, irme involucrando un poco más en la vida de la iglesia. Empiezo a ensayar con el coro los sábados. Al mes aproximadamente íbamos a celebrar las fiestas patronales, San Pedro y San Pablo, y entonces aparece el sacristán, el nuevo sacristán nombrado hasta ese momento en la parroquia. Nos lo presentan, ya lo conocemos, una persona muy especial para mí, una persona que recuerdo con mucho cariño, y nos los presentan. Su nombre es Adrián Murillo, y nos lo presenta como el sacristán. En los momentos de las fiestas patronales habíamos puesto afuera de la iglesia, de parte del coro, un karaoke cristiano. Entonces Adrián llega y se sienta a la par mía. Yo me pongo a preguntarle qué es el trabajo de él, qué hace él, porque siempre me ha llamado mucho la atención los ornamentos sacerdotales, el cáliz, siempre me ha llamado mucho la atención estas cosas. Y él me empieza a explicar que él es el que se encarga del templo, es el guardián del templo, que es el que maneja las llaves, el que abre, el que prepara las cosas para las celebraciones. Y entonces en ese momento yo le pido que si puedo acercarme a la sacristía para conocer tanto la sacristía como las funciones que él realizaba. Él me dice con mucha amabilidad que sí, que puedo acercarme con tranquilidad y ayudarle si era el caso, si yo quería. Entonces empecé a ayudarle a Adrián con esta cuestión de la sacristía. Y descubro que me va llamando mucho la atención ese servicio del sacerdote directamente al altar. Ahí es donde tal vez siento un segundo toque de llamado de Dios, puesto que empieza a despertar en mí ese servicio al altar como una forma de
de espiritualidad, una forma de interiorización personal del amor de Dios. Poco a poco voy dejando el coro, la música, para servir en el altar más directamente. Adrián me enseña todo lo que él me puede enseñar sobre la liturgia, sobre las celebraciones, sobre la interiorización, la espiritualidad de las celebraciones de la iglesia, y poco a poco me voy enamorando más así de Dios. Puedo decir que eso fue lo primero que pude ir conociendo, como interiorizando un poco en la vivencia de Dios, aparte de los momentos de oración. Al tiempo, Adrián deja la parroquia. Mi cura párroco me solicita que si yo quiero quedarme como sacristán de esa comunidad, yo acepto. Estaba en el último año del colegio, tenía que presentar exámenes de bachillerato, sin embargo, sin miedo a no tener el tiempo necesario, acepto la responsabilidad de la sacristía, y poco a poco, con el paso del tiempo, logro sacar el bachillerato sin ningún problema, gracias a Dios. Siento que tal vez Dios me recompensaba con esto de sacar el bachillerato sin problemas, un poco el tiempo que yo había invertido durante mi servicio en la parroquia. Me quedo en la parroquia como sacristán y ahí voy interiorizando un poco más, viendo a sacerdotes venir, sacerdotes llegar, sacerdotes irse, entre ellos el padre Rolando, que lo llegué a conocer por ahí. Tantos sacerdotes y sus diferentes formas de la celebración, sus diferentes formas de la interiorización, pero siempre con esa misma intensidad de fe, esa misma intensidad de oración, esa misma intensidad de amor por los sacramentos y por Dios. Todo eso sigue despertando en mí ese llamado, lo que yo podría decir que es el llamado de Dios a la vida sacerdotal. Poco a poco siento que Dios sigue llamando y tocando a la puerta. Esto estoy diciendo es el año 2006, pues el año 2007, 2008 transcurren normalmente viendo igualmente sacerdotes irse y sacerdotes venir, conociendo muchos sacerdotes, conociendo la experiencia vocacional de algunos de ellos, y todo esto siempre haciendo crecer un poco este llamado que siento dentro de mí. Hacia el año 2009, por cuestiones de estudios y de tiempo, presento finalmente mi renuncia a la parroquia. Me dolió mucho, me había acostumbrado mucho a la vida de la parroquia, me había apegado en cierta forma también a esa vida de la parroquia, a la sacristía, a las personas, pero siento que era un paso necesario para empezar a buscar qué era lo que Dios quería de mí realmente. Jamás tuve la idea de que Dios me quisiera como sacristán toda la vida, sino que tenía que empezar a buscar qué era lo que Dios quería de mí. Eso fue en mayo del 2009 que presenté mi renuncia y empiezo a estudiar en la universidad. Estudio en la carrera de Educación Religiosa y me mantengo así hasta noviembre. Empiezo a trabajar en el Ministerio Público, en una oficina que atiende víctimas y testigos de delitos, en la cual siento que Dios sigue llamando, sigue hablando a través de las realidades que viven muchas personas que son víctimas de esa falta de caridad y esa falta de amor que hay en el mundo. Poco a poco sigo sintiendo ese llamado. Sí he de decir que cuando renuncié a la parroquia en el 2009, más o menos de junio a diciembre, hubo una sequedad vocacional terrible. Pensé, ya dejé de lado la idea del seminario, del sacerdocio. Tal vez el haber salido de la parroquia me hizo pensar que ya Dios no me quería para sacerdote ni me llamaba a ninguna vocación específica, sino que podía seguir mi vida tranquilamente como antes. Eso sí, jamás dejé de frecuentar la Eucaristía, los sacramentos, pero sí hubo un periodo como de 6 meses en los que yo descarté totalmente el llamado de Dios en mi vida. Hacia el 2009, en diciembre, participo en una misa de Navidad, 25 de diciembre a las 6 de la tarde, y en el momento justo de la consagración es cuando siento que Dios vuelve a llamar, ya no esperando una respuesta leve, sino ya esperando una respuesta seria de mi parte, una respuesta comprometida. Y como diríamos aquí, Dios me jaló el mecate, me socó, me llamó y me llamó fuerte, haciendo renacer aquella vocación que tal vez en algún momento se había extinguido, y haciendo renacerla de entre las cenizas y más fuerte que nunca antes.
Dios me vuelve a llamar y esta vez decido responderle con todas mis fuerzas. Conozco ya finalmente el horario establecido, el calendario de encuentros vocacionales para el discernimiento vocacional, para ver si Dios me llama al sacerdocio o cuál es la vocación a la que Dios me está llamando. Decido hacerlo. Ha sido un proceso de todo este año, desde aproximadamente marzo. Ya estamos en el mes de agosto, concluyendo agosto de 2010, y ha sido una experiencia maravillosa a través de los retiros, los encuentros, la fraternidad con mis compañeros que también están en esa búsqueda del discernimiento vocacional y de qué es la voluntad de Dios en sus vidas. A través de estos años he sentido el llamado de Dios a la vida sacerdotal. Siento que este año no solo es un llamado, sino una confirmación, cada uno de estos elementos. Sin embargo, estamos en la espera de ver qué termina de decirnos Dios al corazón, qué terminamos de discernir y qué termina de discernir la Iglesia sobre nosotros. Estamos sí con muchas expectativas al respecto. Siento que todo se dirige hacia el seminario, hacia el sacerdocio. Esperamos que esa sea la voluntad de Dios, siempre pensando que sea la voluntad de Dios y no la nuestra, a pesar de que para mí sería un gran regalo y una gracia de Dios que me pudieran aceptar en el seminario, pero siempre esperando que sea lo que el Dios quiera, para no llegar nunca a estar frustrados ni nada así, ¿verdad? Nunca llegar a sentirse mal, ni sentir que fue un camino equivocado, sino que Dios sea el que guía a cada uno de nosotros. Ahorita nos encontramos en este proceso 35 compañeros de la Arquidiócesis de San José en Costa Rica. Somos 35 compañeros muy deseosos de saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. Algunos entramos con una expectativa más sacerdotal, otros entraron con una expectativa matrimonial. Sin embargo, Dios los está llamando a otras vocaciones. Pero esa es la idea, dejar que Dios sea el que hable y no que nosotros dispongamos de lo que nosotros queramos, sino que dejemos que Él sea el que nos guíe. Ya estamos en agosto. En una buena teoría, hacia noviembre sabríamos ya si seríamos aceptados en el seminario introductorio, y un año después pasar al seminario central, donde ya realizaríamos nuestros estudios de filosofía y teología, esperando que sea lo que Dios quiera. Este ha sido tal vez un resumen de mi historia vocacional. Espero motivar mucho a los jóvenes que vean este video, a decirles que, como lo he experimentado yo, un laico que no gustaba de ir a la Eucaristía porque no entendía qué era la Eucaristía, pero como dice una canción vocacional que me gusta mucho, es imposible conocer a Dios y no amarle, es imposible amarle y no seguirle. Quiero motivar a los jóvenes que vean este video a que se den ese chance, esa oportunidad de pedirle a Dios ese discernimiento y darle la oportunidad a Dios de que Dios hable sobre qué quiere Él de sus vidas. Espero que Dios les bendiga siempre y que este video sea de mucha motivación, pidiendo siempre las oraciones de todos ustedes por este grupo de encuentros vocacionales de la Arquidiócesis de San José en Costa Rica, y pedirles siempre que estén abiertos a la voluntad de Dios más que a los propios deseos. Probablemente esos deseos, si son sinceros y de corazón, probablemente sean signo de la vocación de Dios en cada uno de nosotros. Lo que yo le diría a un joven que experimentara miedo... Yo te diría de tú a tú. Sí. Ok, va. Yo te diría a ti que tienes miedo tal vez de seguir al Señor, de seguir a Jesús, que en ninguna parte del Evangelio dice que el camino va a ser fácil. Antes bien dice, toma tu cruz y sígueme. Y creo que es parte importante de ese discernimiento y parte importante de la vida cristiana, el saber aceptar que el seguir a Jesús no va a ser una vida de facilidades, no va a ser una vida de comodidades. Antes bien va a ser una vida tal vez de dificultades, pero que siempre hay que tener la esperanza de que tienen un gran premio en Él, una gran recompensa. Y a partir del momento en que decidimos seguirle, Dios nos da la gracia, Dios nos da esa fuerza. No siempre vamos a permanecer como santos, no siempre vamos a ser perfectos, que tendremos nuestras dificultades, nuestros pecados, nuestras caídas. La idea es levantarnos, tomar de la mano al Señor y seguir adelante en este camino. Yo te digo, no tengas miedo de seguir a Dios. Como nos dice
el querido Papa Benedicto, Dios no quita nada y Dios lo da todo, no hay que tener miedo. Y nos dice más adelante abrir las puertas a Cristo. Yo pienso que esto es un poco de lo que te podría decir a vos como joven, que no tengas miedo porque Dios siempre está con nosotros, siempre nos acompaña, siempre te acompaña, siempre me acompaña, siempre nos acompaña a todos. Es una decisión, es una vivencia, no es una teoría. Dios no es un conocimiento, Dios no es una teoría, Dios es una vivencia profunda, una vivencia interior. Y una vez que decidimos darle ese espacio a Él en nuestra vida, Dios va haciendo nuevas todas las cosas en nosotros. Aquellas cosas, aquellos pecados que sentimos que nos limitan, Dios nos va dando la gracia para vivir con ellos, para saber enfocarlos cristianamente o para poder irlos dejando poco a poco. No somos santos, no somos perfectos, y los que seguimos a Dios, los que decidimos seguir a Cristo, no es que estamos exentos de las dificultades, pero Dios nos concede esa gracia y sabemos, si tenemos la fe y la confianza en Él, de que siempre nos va a acompañar.